Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. 2 buses del transporte público, 2 buses más, porque estos son los primeros, fueron quemados por desconocidos en pleno centro de la capital. Carabineros logró la detención de 2 de los responsables cerca de las 10 de la mañana en la intersección de Camin y Alameda. Para quienes nos escuchan, nos ven desde lejos de esta ciudad, tenemos que decirle que eso es una esquina hipercéntrica, muy cerca del Palacio de la Moneda, por ponerle una referencia geográfica, para que se vea hasta qué punto la impunidad con que operan estas personas, ¿no? Bueno, un grupo de aproximadamente 9 menores de edad, vestidos con los famosos, tristemente célebres overoles blancos, interceptaron un bus del transporte público para prenderle fuego. Las crónicas indican que estos buses, ya a esa hora, obvio, iban con personas en su interior, que afortunadamente pudieron salir. Bueno, tanto el conductor de la máquina como los pasajeros obligados a descender antes de tirar un líquido acelerante y prender fuego a los buses, que terminó completamente destruido y calcinado, naturalmente. Después de la detención de 2 de los responsables, Carabineros trabaja para identificar el paradero del resto de esa banda. Horas más tarde se reportó la quema de un segundo bus en la intersección de Serrano con la Alameda, un poco más al oriente, pero en el mismo eje central de esta capital. Bueno, tras el hecho, Carabineros confirmó que los responsables corrieron al interior del Instituto Nacional luego de esa acción, lo que no implica necesariamente que sean miembros de esa comunidad escolar, pero ingresaron, esa es la información. Ahora, se trabaja para confirmar si fueron estudiantes los responsables de estos ataques. Ataques que, además de la violencia, además de lo evidentemente chocante que resulta, es un tremendo daño a la población, lo dijo la ministra Camila Vallejos. No se le hace un daño al gobierno, fundamentalmente se le hace un daño a la población que ocupa diariamente estos buses. Cada vez hay menos buses. Cada vez hablaban algo así de 30 en el último tiempo. Bueno, son buses o menos buses haciendo recorrido, es más tiempo de espera, peor calidad de vida para los santiaguinos más humildes probablemente. Vamos a la mesa de conversación. Y estamos con el jefe de la bancada del Partido Liberal, el diputado Vlado Mirosevich. Vlado, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Matías, buenas noches. Gracias por la invitación. Estábamos conversando porque antes de entrar aquí, Vlado, al estudio, había estas mismas imágenes. Es imposible no detenerse en ellas y comentar como ciudadano, más allá de diputado o periodista. Cada uno en su casa las ve y piensa en qué momento llegamos a esto, qué se puede hacer, es reversible. ¿Cómo lo ves tú desde tu posición? A ver, me cuesta creer que aquellos que quieran defender la educación pública, defender entre comillas, hagan este tipo de hechos, porque no hay otra manera de destruir la educación pública sino exactamente generando violencia en un ícono de la educación laica, de la educación republicana, como es el Instituto Nacional. Es decir, quienes hacen esto y después salen y además queman un bus del Transantiago, le están haciendo un tremendo daño al pueblo de Chile. Tremendo daño al pueblo de Chile y, en particular, a la educación meritocrática y republicana que representa y siempre representó el Instituto Nacional. No lo puedo creer. Incluso te diría, me cuesta creer que sean del Instituto Nacional. Me cuesta creer. Porque alguien que quiera defender la educación pública no hace esto. No hace esto. ¿Dónde está el germen de este problema? Que no es nuevo, no es de este mes, no es de este año, lleva varios años ya. Los overoles blancos o esta forma de protestar y pretender mejoría para la educación pública destruyendo, que es una contradicción, porque hay destrucción en muchos colegios, en muchos internados, en fin, en muchos liceos. Esto no es nuevo. ¿De dónde viene el germen y en qué ha fallado la política? Sí, yo creo que aquí hay que separar la legítima protesta que los estudiantes han llevado a cabo en este movimiento estudiantil y en el pasado, con los hechos que estamos viendo de violencia. Eso no es ni movimiento estudiantil, ni reivindicación de la educación pública, ni nada. Es otra cosa. Porque alguien que quiere fortalecer la educación pública, primero debiese ver en este gobierno un aliado. Porque ¿qué es más que el presidente Boric, que encabezó el movimiento estudiantil en un determinado momento histórico
entiende y sabe que él va a defender la educación pública, así de simple. Entonces, cualquier grupo interesado en ¿quiénes son entonces no se entiende. Yo creo que son grupos, mire, yo creo que son grupos muy minoritarios, eso es lo primero que hay que decir a la gente que nos ve. No es el movimiento estudiantil, es un grupo muy minoritario, radicalizado, que tiene otros intereses, más bien antisistémicos, que pretenden construir nada. ¿Qué se puede hacer? Porque serán pocos, pero por Dios que generan sí, problemas. Y además, ojo, siempre han generado un problema al movimiento estudiantil. Ustedes recordarán en las grandes marchas, de las grandes movilizaciones del 2011. Incluso hay videos, miren, me acuerdo de videos donde el propio presidente Gabriel Boric sale encarando en una esquina, me acuerdo perfecto, encarando a algunos encapuchados que estaban intentando desviar la movilización hacia actos de violencia. Y él es uno de los que encara. Y el 2011 esto fue un tema respecto de la violencia que se producía en las calles. Entonces, siempre estos hechos de violencia de grupos más minoritarios atentan contra el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil quiere construir mayoría en torno a sus causas, y la violencia no construye mayoría. Entonces, no, yo creo que le hacen un tremendo daño al pueblo de Chile, así de, y además en el transporte público. No, es un sinsentido por donde se le mire. No tiene un ángulo positivo. O sea, mira, esto pasa, pero bueno, sí. no hay Ahora, un pero. Lo importante, Matías, es distinguirlo del resto de las legítimas demandas de muchos estudiantes que hoy día quieren mejor infraestructura en sus establecimientos. Esas demandas son justas, el presidente ha dicho que escucha las demandas y ya el ministro está trabajando en un plan de infraestructura para la educación pública. No, es que tiene que ser distinto, porque no puede protestar por demanda a alguien que quema un liceo. Claro. No calza, pues. No, con todo lo que cuesta, sobre todo en regiones, con todo lo que cuesta tener una buena infraestructura pública, no es imposible que alguien quiera destruirla, pero lo importante es, el gobierno está escuchando las demandas del movimiento estudiantil, porque además proviene de ahí gran parte del gobierno, y el punto es que estos grupos minoritarios radicalizados empañan las noticias, pero no son minorías. Blado, ¿hay alguna acción posible? Ustedes como parlamentarios, en el gobierno anterior hubo iniciativas legales justamente que, buenas o malas, no tengo idea, cada uno tendrá su opinión, pero que al menos la idea era tratar de frenar barricadas, molotov, encapuchados, overoles blancos, ese tipo de cosas. ¿Qué se les ocurre como medidas? No, la verdad que aquí hay que decirlo. Yo sé que todos tenemos, me incluyo, a ratos una tendencia a que todo se legisle nuevamente. Pero la verdad es que todo este tipo de delitos ya está tipificado, hay ley. Tiene que ver más bien con la acción de las policías. O sea, las policías, y esto nosotros lo hemos visto en muchas movilizaciones, a mí también me tocó verlo en la calle, las policías tienen que enfrentar a los grupos minoritarios que están produciendo violencia, no del resto de la movilización pacífica. Ahora, eso tiene que ver con una táctica de las policías que no siempre sucede. De hecho, la mayoría de las veces se confunde entre la manifestación pacífica y la violenta. A propósito, Blado, perdón, es que el tiempo es muy breve y hay dos temas y hay uno muy interesante que queremos tocar después, pero a propósito de actos delictuales, vandálicos o grupos, en fin, y acción policial, lo que ocurre en Meix hoy día. Uno ve un gobierno, incluso la autoridad comunal de Santiago, girada hacia aceptar que haya copamiento, lo que no se permitía para Plaza Italia o Baquedano hace un tiempo. Bueno, hoy día es una acción que es legitimada por un arco político más transversal. Copar con la policía, que es la que el uso de fuerza legítimo, lugares para que no se lo tome una mafia o no se lo tomen antisociales. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo muy bien. Yo creo que este gobierno y nosotros en general en el progresismo no podemos tener complejo respecto a la seguridad ciudadana. No podemos tener complejo, porque la seguridad ciudadana no es una agenda de derecha. Porque la seguridad ciudadana también tiene que ver con justicia social, porque ¿cuáles son los barrios que se ven más dificultados cuando los narcos se toman los barrios? Los barrios más pobres, más populares. Entonces, la seguridad ciudadana sí tiene que ver con justicia social. No es cierto que sea una agenda que haya que regalársela a la derecha, para nada. En ese sentido, me parece muy bien lo que está haciendo el gobierno. En el caso de Meix, creo que hay que imponer el Estado de Derecho. No es posible que mafias le cobren a los locatarios, y no poca plata. Un reportaje que salió, estábamos hablando de una banda recaudaba más de 8 millones de pesos al día en todo lo que le cobraba estos impuestos ilegales, digamos. No, yo creo que aquí hay que actuar frontalmente. ¿Cuál es la diferencia? Respecto de las protestas sociales. Esa es nuestra diferencia con el gobierno anterior. Lo que nosotros decíamos en el gobierno anterior, cuando éramos oposición, no queremos criminalizar a la persona que protesta pacíficamente. Esa persona no es un delincuente, no hay que declararle ni la guerra ni nada. A las bandas de crimen organizado, yo diría, vamos con todo en contra de ellos. O sea,
Hay que enfrentar a las bandas de crimen organizado. Pero otra cosa es la protesta social, que era donde nosotros teníamos una diferencia con Sebastián Piñera y la seguimos teniendo. Pero esto es una cosa de naturaleza distinta. No tiene una motivación política. ¿Lo que hay en la Araucanía se acerca más a qué? ¿A protesta social o a delincuencia? A ver, yo creo que hay ambas cosas. O sea, creo que hay grupos que tienen una motivación política, que se han radicalizado en esa reivindicación política y han terminado en la lucha armada. Ningún Estado puede permitir que haya lucha armada en su territorio, ninguno. Segundo, hay otros grupos que, teniendo inicialmente una reivindicación política, han derivado hacia el crimen organizado como un modelo de financiamiento y que han terminado más bien en el crimen organizado derechamente y no en la reivindicación política. En ambos casos creo que el gobierno tiene que dar protección a la población y a los caminos. En el caso de la Araucanía, yo comparto la posición del presidente. Hay que dar protección. Ahora, ¿entendemos que este sea solamente un conflicto militar en el caso de la Araucanía? No. No es puramente militar, es político. No seamos ingenuos respecto de eso. ¿Pero alguien estima que esto es meramente militar? No, pero el gobierno pasado lo entendía puramente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Que está bien, hay que dar protección. ¿Y las labores que hizo el ministro Moreno no hablaban de una intención distinta? Eso sí. Que fallaron por el crimen de Catrillanca. No, yo creo que ahí hay que reconocer que hubo un intento del exministro Moreno de entender esto como un problema, como lo que es, un problema político de reivindicación de tierras, de reivindicación histórica, que está ahí, está latente. Me parece que esa aproximación era la correcta, pero luego, con el caso Catrillanca en adelante, el gobierno da un giro hacia la militarización puramente. Guardando las proporciones distintas. Sí. Parte del gobierno de Piñera, diálogo Moreno, viene el crimen de Catrillanca, todo se va, lamentablemente, a la punta del cerro, un buen chileno, sí. Y viene una acción que tenía mucho más que ver con énfasis militar o policial. El gobierno del presidente Boric legítimamente opta por diálogo, solo diálogo, termina estado de excepción, viene probablemente el caso de los balazos en Temucuicú y a la ministra, lo que ocurre con el subsecretario, que tampoco en zona de Terúa lo dejan avanzar, sí. Y el gobierno decide también optar por un segundo capítulo, sin obviar el anterior, sí. Con la presencia de militares también. Entonces, dos gobiernos, intentos de diálogo primero y después la realidad se impone. Sí. O sea, yo creo que aquí probablemente los dos caminos son los necesarios. No es puramente militar ni es puramente político. Porque, como digo, hay grupos que están hoy día en el crimen organizado y tampoco están en la disposición de un diálogo político. Yo creo que aquí hay que hacer ambas cosas. Dialogar con aquellos que quieren dialogar y buscar una salida al conflicto histórico del Estado chileno con el pueblo mapuche, y con aquellos que no quieren dialogar. Entonces, me parece que el Estado tiene que ofrecer seguridad. Así de simple. Sueldo mínimo, que es lo que nos convoca. Lo que pasa es que la actualidad nos obliga también a entrar en otros temas. Sí, hoy día se promulga esta ley de sueldo mínimo, apoyo a las pymes, reajuste canasta básica. El presidente hizo un guiño político muy interesante en el tono que le hemos visto al presidente ya en el último tiempo, de ampliar el arco, mejorar la amistad cívica, reconoce a todos sus antecesores, incluso el presidente Piñera, Bachelet, Lagos, etc., intentos de mejoría de salarios mínimos. La economía está apretada, es difícil. Para las pymes, forzarla a pagar más no siempre van a poder. ¿Cómo se va a hacer? Sí. A ver, respecto del tema de las pymes, para ir directo allá. Todo lo que no sea inflación es subsidio estatal. Es decir, en este caso el aumento, las pymes solamente van a aumentar el 7% de inflación, el resto lo pone el Estado. O sea, esto es un subsidio directo del Estado a las pymes, a los trabajadores. ¿Por cuánto tiempo? No, es permanente. Es permanente. Ahora en el 1 de mayo comenzó a 380.000 pesos, luego va a subir a 400 en agosto, y es un subsidio permanente a las pymes, porque claro, hay que hacerse cargo aquí de que nosotros queremos subir el sueldo mínimo, pero no todas las pymes pueden pagarlo. Entonces, que el Estado ponga una parte me parece lo más responsable, y ese fue el acuerdo, por lo demás, que el ministro Grau de Economía, Hacienda, la ministra Jara, que está ahí en pantalla, ellos son los que llegan a un acuerdo con las pymes. De hecho, hoy día quien inauguró el acto en La Moneda fue la presidenta de las pymes y dijo, nosotros estamos de acuerdo y contentos con este acuerdo porque nosotros ponemos una parte, la otra parte la pone el Estado, todos tenemos que hacer un esfuerzo acá. Y yo creo que lo novedoso es que hay un acuerdo. Cuando nosotros miramos Europa y decimos que Europa es el ejemplo, en Europa se sientan empresarios, grandes y pequeños, el Estado, sindicatos, trabajadores, y llegan a un acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer en Chile. Y se logró. Tenemos hoy día el aumento más significativo en 29 años. Con el presidente Boric, cuando él estaba en el Congreso, muchas veces votamos en contra del aumento del salario mínimo,
porque era insuficiente y porque no había acuerdo entre trabajadores y empresarios, no había acuerdo, y el gobierno. Esta vez que haya habido acuerdo, yo creo que es verdaderamente histórico. O sea, ojalá que imponga un nuevo estilo de trabajo. El discurso de la presidenta de los pymes hoy día en La Moneda fue espectacular. Dijo, aquí se dialogó, no se impuso a nadie, llegamos a un buen acuerdo y lo logramos. Luego habló el presidente de la CUT, dijo lo mismo. O sea, ojalá que esto inaugure una nueva época de diálogo. Vlado Mirosevic, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te Bien, bien. muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos. Nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más que una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Fíjense que la revista Time suele hacer estos rankings, suele hacer estos listados de personas influyentes. Y entre las 100 personas más influyentes de 2022 aparece el presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué significa? ¿Cómo se analiza eso? Bueno, vamos a conversar con Marco Moreno, que es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. ¿Qué significa el que esté el presidente allí? ¿Por qué se elegirá? ¿Cuáles son los atributos que la revista tiene para considerarlo? En fin. Bueno, Chile está experimentando un proceso de cambio, un fin de un ciclo político, el inicio de un nuevo ciclo político y de una nueva generación. Es el presidente más joven y por lo tanto esos elementos pesan en un liderazgo que es reconocido internacionalmente justamente por estos elementos. Sabemos que Gabriel Boric es un presidente que tiene un capital político que lo ha ido en las últimas semanas, ¿no es cierto?, desgastando un poco ese capital político, pero también tiene un capital simbólico y ritual importante, diría yo, ¿no? Eso lo construyó en la épica de la campaña presidencial y luego en el cambio de mando, ¿no? Y también ha cultivado, yo diría, una política de proximidad. Es un presidente cercano, ¿no?, del metro cuadrado. Estaba antes mucho más que ahora, pero estaba siempre cerca de la gente, buscaba justamente ese contacto y eso de alguna manera le permite conectar emocionalmente con muchas personas y eso la gente lo reconoce y lo valora, ¿no? De alguna manera eso es lo que ha construido esta suerte de visión que el propio premio Nobel, ex premio Nobel Joseph Stiglitz decía que Chile con Boric se ha convertido en una especie de laboratorio mundial, social, económico, político, porque efectivamente se está llevando adelante un proceso de cambio. Todavía no sabemos cómo va a resultar, pero evidentemente hay algo de eso y eso es lo que construye un liderazgo de alguna manera que se proyecta hacia el mundo. Tú dices que el presidente Boric tiene a su haber, y es evidente que así es, un capital político. Tú usaste un verbo interesante, me gustaría entrar, se está desgastando. Eso dijiste, se desgasta. ¿Se está usando para qué es el capital político? ¿Para gastar? ¿Lo está invirtiendo o lo está gastando? Bueno, ¿lo está usando? ¿Cómo? A ver si puedes usar el verbo que te parece. Se dice que los presidentes deben utilizar su capital político los 6 primeros meses de su mandato como si fueran los últimos de su gobierno, ¿no? Es donde cuando tú tienes el mayor capital para poder llevar adelante tu proyecto de gobierno. Él ganó las elecciones en noviembre y en diciembre en segunda vuelta con un proyecto de gobierno. Pero ese proyecto no lo ha podido llevar adelante porque ha tenido complicaciones en estos 70 días para poder tener control de la agenda, ¿no? Porque otros actores se la han arrebatado. La convención y el proceso constituyente por un lado, el Congreso por otro, cuando le instala, ¿no es cierto?, este proyecto del quinto retiro, cuando de alguna manera está planteando que hay una sequía legislativa, es decir, son otros los actores que han controlado la agenda. Y el tema de la seguridad que ustedes conversaban en el bloque anterior. Bueno, y la inflación, justamente, ¿no? Entonces, ha tenido dificultades para tener ese control de la agenda y cuando tú no tienes el control de la agenda, tu capital político entonces empieza a ser menos efectivo. Por eso que lo hemos visto apareciendo muy constantemente en las últimas semanas. Hoy día, ¿no es cierto?, hablando justamente sobre el tema de la seguridad. El presidente Boric quería llevar adelante un modelo más bien cercano al que había experimentado, ¿te acuerdas?, Patricio Aylwin, ¿no?
Patricio Aylwin fue jefe de Estado y jefe de gobierno, pero el manejo de la coalición lo delegó en sus ministros, en Kraus, en Benninger y en Correa, ¿no? Al principio Boric quiso hacer eso mismo, pero evidentemente las dificultades que ha tenido su equipo político, y hemos visto que ha tenido problemas la ministra Isquia Siches, el ministro Giorgio Jackson, para poder darle conducción a esta cosa bien inédita, porque son dos coaliciones que están soportando, sosteniendo un gobierno, ha hecho difícil y eso lo ha obligado entonces a tener que convertirse en líder también de su coalición. Y por lo tanto el gran desafío que tiene ahora es cómo de alguna manera cohesiona, fragua una coalición que le permita poder llevar adelante el proyecto de gobierno que todavía lo tiene muy complicado, ¿no? Claro, mucha crítica al presidente Boric o a su gobierno tiene que ver con que no logra atar o liderar la agenda. Eso puede ser así. Pero por otra parte, es interesante porque, a diferencia muchas veces de su propia coalición o su grupo de referencia ideológico y político, ha tomado decisiones que eran impensadas en él mismo y en su grupo respecto al tema de seguridad, por ejemplo. Hizo riesgo de que lo acusaran de vuelta de carnero, de hacer cosas que antes no hacía, porque entiende que ejercer el poder es una responsabilidad a la cual no se puede escabullir. Y eso también habla de un liderazgo de una persona que dice, yo antes decía A, ahora digo B. Críticame si quieren, pero hago B. Makes, estado de excepción, copamiento de makes. ¿Cómo ves eso? Bueno, Juan Domingo Perón usaba una frase que en realidad era de Aristóteles, ¿no? La verdad es la única realidad, ¿no? Y cuando tú te enfrentas a la realidad, a los hechos, tienes que enfrentar problemas, tienes que resolver problemas, evidentemente tienes que equilibrar convicciones con responsabilidad. No solo puedes gobernar con tus convicciones, ¿no?, que son importantes para darle conducción a un gobierno, sino que también tienes que de alguna manera balancearlo con la otra dimensión que es la responsabilidad de las decisiones que estás tomando. Yo creo que de alguna manera el gobierno, y especialmente el presidente Gabriel Boric, se ha movido en esa dicotomía difícil siempre. Recuerda tú que Michelle Bachelet habló en su gobierno de realismo sin renuncia, ¿no? Y bueno, algo parecido a lo que estamos viendo acá. De alguna manera la realidad lo está confrontando con la necesidad de tener que enfrentar problemas probablemente que se veían de manera distinta o antes que asumieran el gobierno. El problema de la inseguridad ciudadana. Nunca se dimensionó el tamaño que esto iba a tener y la profundidad y el efecto que tiene en la opinión pública. Eso, juicio de un analista como tú, de un experto, ¿eso habla de debilidad o fortaleza de un líder? No, yo creo que habla de una capacidad para sintonizar y entender adecuadamente que tú tienes que gobernar justamente con estas dos dimensiones, ¿no? No puedes gobernar solo con convicciones, tienes que hacerlo también con responsabilidad. Esto lo decía Max Weber, en realidad no lo digo yo, pero de alguna manera son estos dos elementos los que te tienen que ayudar a enfrentar el complejo proceso de gobernar. Hoy día gobernar es cada vez más difícil. Naim también decía, cada vez más fácil ganar una elección, cada vez más difícil administrar el poder y más fácil perderlo, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera tienes que enfrentar esa complejidad con una ciudadanía también más demandante, más exigente, y por lo tanto estamos en un momento complicado en donde cuesta gobernar Chile, ¿no? El mundo. El mundo. Si uno piensa, bueno, ¿cómo lo hubiera hecho José Antonio Kast, por ejemplo, si hubiera ganado, si nos ponemos en ese contrafactual, si hubiera ganado él la elección? Probablemente hubiera tenido más problemas que los que tenemos hoy día. Entonces, está siendo difícil gobernar el país y por lo tanto hay que enfrentar ese proceso con nuevas lógicas. El gobierno ha tenido el problema que no tiene una experiencia gubernamental y eso se ha notado, ¿no? Se parece un poco, ¿te acuerdas?, a Piñera 1, que le costó al principio a ese primer gobierno. Mucha gente que venía del mundo privado. Venía del mundo privado. Esta gente viene del mundo no privado, pero viene del mundo de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los movimientos, ¿no es cierto?, que estaban en la calle. Y se ha notado la dificultad para poder sintonizar con lo que significan los asuntos públicos, el gobernar, ¿no? Marco, pasemos en los minutos que nos quedan al escenario 4 de septiembre en la noche. Está hoy día la dicotomía o las alternativas para muchos de decir apruebo para reformar. Bueno, algunos serán apruebos porque les encanta el borrador. Esa es una opción. Otros que no les gusta tanto porque van a votar apruebo para reformar. Otros que derechamente dicen votemos rechazo, pero tengamos ya un plan B. Y otros rechazar, bueno, no sé, otros que tendrán otras ideas. Pero la ministra Camila Vallejo, frente a unas tentativas de la oposición a decir rechacemos, pero abramos inmediatamente a cómo vamos a hacer una nueva constitución, porque esta ya está muerta, lo dice la UDI,
esta ya no corre, la vigente, Camila Vallejo hoy dijo, no hay más alternativas, hay apruebo y hay rechazo, cerrando la puerta a este plan B. ¿Es posible que un gobierno no tenga plan de contingencia, si es que se da la opción, porque está abierto el plebiscito, de que la noche del 4 de septiembre gane eventualmente el rechazo y que un gobierno no tenga formas o pensado cómo conducir ese escenario? Vuelvo a la frase, la verdad es la única realidad. Enfrentado en la noche, ¿no es cierto?, del 4 de septiembre a una derrota, evidentemente tiene que haber, frente a esa realidad, algo distinto que hacer. El propio presidente Gabriel Boric, la UDI, como tú decías, han señalado, y la propia ciudadanía en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, ¿no es cierto?, dijo que no quería la Constitución del 80. Por lo tanto, no es racional pensar que en esa noche no van a pensar en alguna opción para enfrentar ese desafío. El poder constituyente regresa de alguna manera, ¿no es cierto?, al Congreso y por lo tanto hoy hay un espacio para que haya un acuerdo entre el gobierno y el Congreso para llevar adelante cualquier otra opción posible, desde convocar una nueva convención hasta llegar a un tipo de entendimiento. Como analista, ¿no te parece que un eventual acuerdo de eso tiene que estar, para la eventualidad, tiene que estar hecho de antes? Porque si el 4 de la noche se da la opción de que gane el rechazo, que empiece al día siguiente a negociarse en el Congreso, que tarde un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y se genera alguna incertidumbre, ¿no es más prudente tener conversada esa eventualidad antes entre los sectores políticos? Yo creo que sí, y yo creo que esa conversación probablemente se está dando. No creo que no sea un escenario posible. Los gobiernos, como lo decía el propio presidente Gabriel Boric, deben prospectar escenarios posibles de futuro, ¿no? Pueden pasar muchas cosas y por lo tanto este es un escenario que hay que tener en el análisis, no puedes dejarlo fuera y por lo tanto a lo mejor no directamente el presidente, pero sí otra gente en su entorno debe estar pensando en esta fórmula. En el Congreso también se está conversando y por lo tanto, por más que la ministra Camila Vallejo haya señalado que no hay un plan B, digamos en el papel no existe el plan B, pero evidentemente las ideas circulan de una manera que uno no se imagina, ¿no es cierto? Y la política finalmente es eso, es el arte de lo posible, es construir acuerdos donde no los hay. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que se va a dar en la eventualidad que estemos enfrentados a ese escenario, que es una alternativa posible. ¿Cómo estás viendo tú los escenarios electorales y cómo estás viendo el último proceso, la última parte de la convención, que ya está en armonización, en transitorias y en preámbulo? Bueno, estamos en un momento que se le denomina el momento interpretativo, ¿no? En donde mucha gente empieza a interpretar lo que está escrito en el texto y vemos, ¿no es cierto?, en los programas de televisión, en los matinales, en las radios, en los medios escritos, intérpretes de lo que allí dice, ¿no? Y hay intérpretes en un sentido y intérpretes en otro, ¿no? Del mismo principio, del mismo artículo. Por lo tanto, esta es una etapa complicada porque empiezan a aparecer quiénes son los que efectivamente están señalando lo que allí se dice o lo que se pretende, ¿no? Y eso es lo que da pie a un escenario de disputa. Aquí lo que vamos a tener es una disputa fuerte, dura, que no solamente se va a dar en los medios de comunicación, sino que se va a dar en la sociedad en su conjunto y vamos a enfrentarnos a un escenario de polarización. Es normal que esto ocurra, estamos a 100 días del plebiscito y por lo tanto esto va a ir increciendo conforme vayan pasando los días. Y por eso este momento interpretativo es tan importante, ¿no? ¿Quién tiene la razón o quién interpreta adecuadamente lo que dice allí para que las personas nos hagamos una convicción respecto de eso? Recordemos que estamos en una democracia ocular en donde la gente se hace una idea a partir de lo que ve. Lo que tú puedes decir respecto de un artículo, tú que eres una persona influyente, un periodista influyente, ¿no es cierto?, va a ser importante para muchas personas. Pero yo puedo decir respecto de eso mismo otra opinión, ¿a quién creerle?, ¿no? Y ahí está el problema, ¿dónde queda la verdad en este proceso? Es lo que se va a estar jugándose en estos días de aquí al 4 de septiembre. ¿Y cómo estás viendo la parte final de la convención? Bueno, yo creo que la etapa de armonización y de los transitorios, que creo que es la más importante, más que la armonización, creo que la transitorio es clave, porque de alguna manera ahí se van a resolver muchas dudas que tenemos respecto de cuánto duran las autoridades que ya fueron electas, se va a seguir gobernando a través de decretos con fuerza de ley o se va a gobernar con el Congreso. Son las dudas que tenemos y por lo tanto va a ser muy crucial lo que esa comisión
de los artículos transitorios pueda establecer, y es muy importante para hacernos también una opinión respecto de cómo votar ese 4 de septiembre, también en lo que digan allí en el trabajo que está haciendo la Comisión de Armonización y Artículos Transitorios. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, gracias como siempre por estar con nosotros, ayudándonos a entender, mirar mejor lo que ocurre con tu análisis. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a revisar en la pantalla grande de nuestro estudio el portal de noticias que tiene contenidos de las distintas plataformas de TVN. Allí destaca en este momento, tras aumento de casos en el Reino Unido, Escocia confirma el primer contagio de viruela del mono. En Argentina un caso sospechoso, a preocuparse, no alarmarse. Tenemos en Chile un muy buen sistema de salud, expertos que dan confianza, científicos, así que el temor a que esto se genere una suerte de alarma. Atento, a leer mucho, a entender y a escuchar mucho, a fuentes creíbles, por favor, no a cualquier persona. Los expertos, los médicos, los científicos, tenemos de sobre muy buenos para no escuchar a cualquier persona y empiece la rumorología que dice que parece que aparece. Calma y confiemos en nuestras autoridades al respecto. Así que 24horas.cl para entender más detalles. Esto ocurrió en el Reino Unido, lejos de aquí todavía. Revisamos el tiempo. En este momento la región metropolitana está, o se siente una temperatura de 10 grados con 8 décimas y el cielo está parcial, pero para mañana y pasado en esta misma región tenemos que esperar cielo parcial ambos días y 20 grados de máxima probable para martes y miércoles. Revisamos otras dos regiones de nuestro país. Copiapó, en la región de Atacama, estará despejado y tendrá una máxima probable de 20 grados. En tanto, en Coyhaique, muy al sur, el cielo estará despejado, pero mire usted la máxima temperatura probable. 3 grados, ese sol de invierno, que se ve muy lindo y todo, pero que el frío cala fuerte. 3 grados en Coyhaique, región de Aysén. Y bueno, mire, debido al éxito de convocatoria de los 3 conciertos anunciados para septiembre en el Estadio Nacional, los británicos de Coldplay agendaron un 4º concierto en el mismo recinto, marcando un récord, ya que nunca antes un artista había confirmado 4 presentaciones del mismo tour en el Julio Martínez, en el Coloso de Ñuñoa. La nueva fecha es para el 20 de septiembre, un día antes del que hasta ahora era el primer show de la banda en el país, el día 21. A este le seguirán las siguientes fechas, 23 y 24, es decir, 20, 21, 23 y 24 de septiembre, Coldplay en el Nacional, Julio Martínez. De fondo escuchamos People of the Pride, canción que forma parte de su último álbum de estudio con el que iniciaron su gira mundial. Fue de Yankee, Coldplay, músicas muy distintas, público muy distinto, pero una demanda tremenda. Tiene que ver con que la pandemia dejó todo esto absolutamente anulado y la gente está ávida por ver espectáculos en vivo. Puede ser eso. Y además 2 artistas de la calidad suficiente para llenar más de un estadio. Con Coldplay, despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.